Hola, este tema sobre valores atípicos o outliers surge como complemento y además se complementa del tema anterior, correlación de Pearson y regresión lineal simple. La distancia de Mahalanobis es una medida estadística a través de la cual podemos determinar o cuantificar qué tan lejos está un punto de una distribución de datos, tomando en cuenta la correlación entre las variables y su variabilidad. Es conocida comúnmente para detectar valores que podrían constituir errores de registro o en su defecto que reflejan una realidad distinta que debe ser investigada. Las variables cuando se analizan suelen estar relacionadas, por ejemplo, peso y altura. Si graficamos estos datos, no forman un círculo, sino una elipse inclinada. Hay varios métodos para detectar valores atípicos. El método visual se refiere al gráfico de dispersión. El método estadístico en sí se refiere a la distancia de Mahalanobis. Hay otros métodos que no vamos a analizar, pero que ustedes deben conocer. En resumen, para una inspección rápida, el gráfico de dispersión es insustituible. Para una detección estadística formal, la distancia de Mahalanobis es el estándar a utilizar. El uso de la distancia de Mahalanobis, de la distancia cuadrática de Mahalanobis y de la distancia de Mahalanobis, generalmente utilizamos esta distancia porque la distancia cuadrática porque es la que nos permite compararla con el valor crítico de chi cuadrado. La mayoría de los software como R o Python devuelven la distancia cuadrática de Mahalanobis. Esto se debe a dos razones principales. Uno, que lo comparamos con el chi cuadrado crítico, y el otro es por eficiencia computacional, ya que en los algoritmos calcular la raíz cuadrada es un paso extra que no cambia el orden de los datos. El otro uso es la interpretación intuitiva. La distancia de Mahalanobis se utiliza cuando necesitas una interpretación física o geométrica del número de desviaciones estándar. La distancia de Mahalanobis te dice a cuántas unidades de desviación multivariante se encuentra un punto del centro. Y se puede hacer una comparación directa cuando quieres comparar la distancia de Mahalanobis a una distancia euclidiana simple con una gráfica. En la antigüedad utilizaban para medir las distancias métodos básicos. En el antiguo Egipto, las cuerdas con nudos a distancia iguales, se utilizaba una medida que llamaban codo real, que es la medida del antebrazo, otra medida que llamaban seket, que es el cálculo de alturas con la inclinación, el desplazamiento horizontal por cada codo de altura. Utilizaban una pomada de nivel y un marco en forma de A mayúscula para asegurar superficies niveladas. En la Mesopotamia, en la antigua Babilonia, se utilizaba una vara y una cuerda. Había una especie de triangulación primitiva para medir terrenos irregulares. Sumaban las áreas de rectángulos, trapecios, triángulos. Posteriormente aparece cerca de 1500 años después Pitágoras, que deja lo que se denomina el teorema de Pitágoras. Está basado en esta fórmula donde teniendo los dos lados, un cateto A y un cateto B, teniendo las distancias con sus respectivas mediciones, podría calcular la distancia del lado que constituye la hipotenusa. En términos prácticos, si esto fuese una pared y esto fuese un piso, podríamos calcular la longitud de una escalera. En este caso, podemos verlo en el desarrollo de esta fórmula con los respectivos números, el cateto A, el cateto B, y resulta que la hipotenusa serían 5 metros, la longitud de la escalera serían 5 metros. Por eso Pitágoras se conoció como el rey de los lados. Ahora, Euclides, unos ciento y tantos años después, lleva este cálculo de la distancia a un plano cartesiano.
y a través de una derivación de la fórmula de Pitágoras, calcula la distancia entre estos dos puntos. El punto A, en este caso, mide 2 en la ordenada y 3 en la abscisa. El punto B mide 5 en la ordenada y 7 en la abscisa. Esta fórmula se desarrollaría con estos valores. X1 sería igual a 2, X2 sería igual a 5, Y1 sería igual a 3 y Y2 sería igual a 7. Y el valor de la distancia entre el punto A y el punto B resulta ser igual a 5. Alrededor de 400 años después de Pitágoras y Parco de Nicea, quien fue llamado padre de la trigonometría, con los conocimientos aportados por matemáticos de la India, quienes aportaron el concepto de seno, que llamaban jiva, y el conocimiento y el aporte de los matemáticos árabes que perfeccionaron la tangente y otras funciones trigonométricas, nace la trigonometría, que establece la relación entre los ángulos y los lados. Para calcular los ángulos, tenemos dos ángulos agudos y un rectángulo. Utilizamos la función trigonométrica del seno, que es el cateto opuesto de alfa. Esto es alfa, este sería su cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Esta relación es llevada a través de la función arcoseno, que es la función inversa del seno, a radianes. En Excel, la función del arcoseno es esta. Aquí iría bien el valor o la celda donde está ese valor. Y convertido en radianes, vamos a utilizar la función grados, es la que nos permite llevar los radianes a grados. Y el resumen de la fórmula integrada sería esta que está aquí. El resultado sería el ángulo alfa, el ángulo agudo, que nos señala que son 36,87 grados. Esta fórmula nos señala que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo se complementan, es decir, la suma de ambos son 90 grados, lo que arrojaría que el ángulo agudo beta sería la diferencia de 90 menos el ángulo agudo alfa. Y tenemos entonces la relación, beta sería igual a 90 grados menos alfa, el resultado sería 53,13 grados. Luego de 1893 a 1972, tenemos a Mahalanobis Prasanta Chandra Mahalanobis, físico y estadístico indio, que fundó el Instituto Estadístico de la India. Fue reconocido por sus contribuciones fundamentales a la estadística aplicada y a la planificación económica. Transformó con su trabajo la manera en que los gobiernos utilizan los datos para la toma de decisiones. Pero uno de sus aportes, el más famoso en el análisis multivariante, es la distancia de Mahalanobis, herramienta que nos permite detectar valores atípicos que están fuera de la distribución del resto de los datos de una variable, y en algoritmos de clasificación y reconocimiento de patrones, ya que toma en cuenta la correlación entre las variables y sus resultados. De la distancia euclidiana a la distancia de Mahalanobis ocurren varios ajustes. El primer ajuste está en incluir el promedio, es decir, en vez de relacionar un punto con otro punto, se calcula la distancia entre el promedio y un punto. Eso hace esta fórmula con este primer ajuste, utilizando el promedio de la variable, relacionándola con cada una de las observaciones. La expresión de la t de transpuesto en la fórmula indica que el valor se obtiene como la suma de cuadrados del vector multiplicado por sí mismo. Seguidamente, tiene un segundo ajuste, en el cual se incluye la matriz de identidad. Esto hace en la distancia euclidiana que la matriz de identidad actúe como un peso neutro. Esta condición última mantiene que las variables participantes no están relacionadas. Veamos esto, cómo procede en Excel. Esto opera de la siguiente forma. Multiplicamos 1 por este vector y multiplicamos 0 por este vector.
Luego multiplicamos 0 por este vector y 1 por este vector, tal como está señalado en estas expresiones. Es decir, 1 por este vector, 0 por este vector, 0 por este vector y 1 por este vector. Esto significa que 1 por esto es este vector, más 0 por esto es 0. Y quedaría entonces este vector. 0 por este vector es 0, 1 por este vector es ese vector. Por lo tanto, confirmamos que la matriz de identidad actúa como un peso neutro. Vamos a desarrollar los dos primeros ajustes. Voy a comenzar con la operacionalización de la matriz de identidad. Vemos entonces que trabajar con la matriz de identidad nos da los mismos resultados de la operación de estos vectores que se llaman vectores de las diferencias. Como nos dan los mismos resultados y hemos trabajado con la matriz de identidad, si elevamos para la primera observación el primer vector al cuadrado, para esta primera observación el segundo vector al cuadrado, la suma de ellos nos da la distancia euclidia al cuadrado, que significaría sacar la raíz cuadrada de este resultado y nos daría finalmente la distancia euclidia. Igual pasaría con el resto de las observaciones. En este caso estamos trabajando con 3 observaciones solo para efectos del ejemplo. Verificamos entonces la fórmula. El primer vector sería el valor de la primera observación menos el promedio de la variable. Este otro vector sería el valor de la primera observación menos el promedio de la variable. Sería el cuadrado de este vector, este sería el cuadrado de este vector, este sería la suma de los dos y esto sería la raíz cuadrada de este resultado. Estos dos pasos los podemos sustituir por las funciones de Excel. Por ejemplo, podemos obtener este resultado con esta función, suma de cuadrados, que está señalando que eleve este al cuadrado, eleve este al cuadrado y lo sume. Es lo que está haciendo en esta operación. Estamos prácticamente llegando directamente a la distancia euclidia al cuadrado, que es el mismo valor que está aquí. Luego, si a esta misma función extraemos su raíz cuadrada, pues nos va a dar la distancia euclidia, tal y cual la calculamos con estos dos primeros ajustes. El tercer ajuste se realiza para solucionar el problema de las escalas. Si una de las variables tiene la escala en centímetros y otra en kilómetros, pues dominarán los centímetros por su magnitud numérica. Por lo tanto, el mecanismo estadístico es dividir cada vector de la diferencia de cada observación al cuadrado entre la desviación correspondiente a cada una de las variables. Y esto origina la distancia euclidiana estandarizada. Incide sobre la matriz de identidad, que pasará a ser la matriz de la diagonal. Los procedimientos de estos cálculos son similares al procedimiento anterior. Insisto en aclararles que estamos trabajando con 3 observaciones para fines de este ejemplo, pero podrían haber 50 observaciones, 500 observaciones, 1200 observaciones, n observaciones. Y ustedes tendrían que hacer cada uno de estos procedimientos para cada una de esas observaciones. Aquí tenemos el valor para la variable 1 menos el promedio de toda la variable. Este sería el valor de la variable 2 menos el promedio de la variable 2 y sucesivamente todas las demás fórmulas se comportan de manera similar. Lo que tienen es que fijar el promedio para la variable 1 y el promedio para la variable 2. Lo importante es que al copiar estas fórmulas hacia abajo con el resto de las observaciones, ustedes puedan restar al valor de cada una de las variables su respectivo promedio de toda la variable. Hasta este paso es similar a lo que les expliqué anteriormente. Pasamos al siguiente paso, que ya incluye el cálculo de la varianza de la variable 1 y de la varianza de la variable 2.
Esto se realiza de la siguiente manera. Esta es la fórmula en la teoría. La varianza de la variable 1 sería menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado entre 2, que en este caso son 3 observaciones, sería n menos 1. Entonces serían 3 menos 1, 2. Y el resultado sería 4. Para la variable 2, la varianza de la variable 2 sería menos 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado sobre n menos 1, que serían 3 menos 1, 2. Este sería el resultado. Colocamos estos resultados en sus respectivos sitios para la matriz diagonal. Serían 4 y 28, que sería el cuadrado del vector de la diferencia de la variable 1 entre la varianza de la variable 1 y el cuadrado del vector de la diferencia de la variable 2 entre el valor de la varianza de la variable 2. Esta sería la fórmula. Estamos calculando aquí para dos variables. Si son tres variables, cuatro variables, la suma continuaría n veces hacia la derecha. Si queremos obviar este paso del cálculo de las varianzas por su fórmula de teoría, entonces utilizamos la fórmula de Excel para la varianza de la muestra. En este caso sería la varianza para la variable 1, para 3 observaciones, para X o N observaciones, para la variable 2, para N observaciones, en este caso 3, y obtendríamos los mismos resultados. Serían 4 y 28. De manera que no tendríamos que hacer este procedimiento. Y esta sería la fórmula definitiva para la distancia euclidia estandarizada cuadrática, y de la cuadrática se puede calcular la distancia euclidia estandarizada como tal, sacando la raíz cuadrada de cada uno de estos valores. Cuando entre uno y otro ajuste dije seguidamente, no se trata de tiempos cortos. Fíjense cómo la distancia entre los tiempos apreciable. Las personas que participaron en esos ajustes tenemos desde Pitágoras, Euclides, Gauss, Cayley, Pearson y finalmente Malanovis. Pitágoras nos aportó el cálculo de los lados. Euclides, sobre un plano cartesiano, nos aportó medir la distancia entre un punto y otro. El primer ajuste lo hizo Gauss relacionando el punto con el promedio. El segundo ajuste lo hizo Cayley, quien introdujo la matriz de identidad. El tercer ajuste lo hizo Pearson, introduciendo la matriz de la diagonal, su matriz inversa, y finalmente Mahalanobis introduce el cuarto ajuste, la matriz inversa de varianzas y covarianzas. Veamos cómo influyen estos ajustes en el comportamiento gráfico. Para el primer y segundo ajuste, como su matriz tiene un peso nulo, los puntos, cada uno de ellos, se relacionan con el promedio de una manera radial, conformando un círculo perfecto. En el tercer ajuste, donde se incluyen los cálculos de las varianzas, aclaro que cuando tomamos solo la diagonal principal, estamos hablando de las variables de manera independiente. Así que el cálculo de la varianza en cada una de las variables produce una contracción de los puntos que tienen mucha dispersión, y esto les da un comportamiento de elipse horizontal. Para el ajuste de la distancia de Mahalanobis, que podemos llamar el cuarto ajuste, incluye el cálculo de las covarianzas, sustituyendo los ceros de la anterior matriz. La imagen toma una dirección y los puntos en la nube se distribuyen de una forma que la distancia entiende la pendiente o correlación de la nube, conformando los residuos multivariantes. Esta sería la visión gráfica, bien sea una elipse en esta dirección o una elipse en esta dirección. Esta lámina solo para aclarar en términos de la nomenclatura, que ustedes en la documentación que en algún momento puedan hacer van a encontrar en unas ecuaciones este símbolo y en otras este símbolo.
Igual esto significa la presencia de la matriz inversa de varianzas y covarianzas. La construcción de la matriz de varianzas y covarianzas es fundamental en lo que vamos a realizar en adelante. Estas son posibles variables, pueden ser A y B, como X, Y en el ejercicio anterior, X, Y, Z, cuando tiene tres variables, se acostumbra también, puede ser X1, X2, X3, X4, X5, X6. La nomenclatura que vayamos a utilizar en las variables tienen que estar reflejadas luego en la matriz de varianzas y covarianzas. Hemos trabajado con esta matriz de dos variables. En el ejercicio del video anterior utilizamos la nomenclatura de XY, de manera que esta sería la matriz de varianzas y covarianzas para ese ejercicio. Si son tres variables quedaría de esta manera: 4 variables, 5 variables, 6 variables, n variables. Lo importante es que en esto que se denomina la diagonal principal van a ir colocadas las varianzas de cada una de las variables que estén participando. En la construcción de esta matriz, con estas 6 variables, por ejemplo, se relacionaría la varianza con la covarianza de entre la variable A y la variable B, entre la variable A y la variable C, entre la variable A y la variable D, entre la variable A y la variable E y la variable A y la variable F. De manera que comenzar la construcción de la primera fila de esta tabla de varianzas y covarianzas quedaría de esta forma, igual que la construcción de las columnas. Esta sería una relación al contrario. Relacionaría la variable B con la variable C con la variable D con la variable E con la A y la variable F con la A. Así quedaría construida entonces la primera fila y la primera columna. Una vez que comencemos la construcción de esta matriz de varianza y covarianza, que para el caso de esta explicación, ya esto queda tal cual lo hemos construido. Igual vamos con la siguiente variable, la B, la relacionaríamos con la C, la B con la D, la B con la E y la B con la F. De esta forma tendríamos construidas la primera y la segunda fila. Ahora vamos con la construcción de la segunda columna. Al igual que lo hicimos anteriormente, relacionamos la variable C con la B, la variable D con la B, la variable E con la B y la variable F con la B. Con las siguientes variables procederíamos de la misma manera. Como ejemplo de 6 variables, quedaría diseñada de esta forma. Como en el ejemplo del video anterior trabajamos con 2 variables, la X y la Y, entonces desarrollaríamos esta matriz de varianzas y covarianzas para el cálculo de los valores atípicos que quedó pendiente para este video. Para llegar de la matriz de varianzas y covarianzas a la matriz inversa o de precisión, hay varios métodos: para 2 variables, para 3 variables, para n variables, y no vamos a desarrollar estos métodos. En el ejemplo que vamos a desarrollar, vamos a utilizar un paso directo de Excel que nos regala con la función inversa. Comencemos con el ejercicio del video anterior relacionado con la edad y la tensión arterial sistólica. Procedemos a calcular el promedio de la variable X, edad, con la función promedio. Lo tenemos aquí, lo seleccionamos, vamos al rango de la variable edad, control shift, flechita hacia abajo, vamos a la fórmula, cerramos el paréntesis y ya tenemos el promedio ahí. Vamos con el promedio de la variable de la tensión arterial sistólica, utilizamos la función promedio. Seleccionamos el rango, control shift, flechita hacia abajo, vamos a la fórmula, cerramos el paréntesis y allí tenemos el promedio de la variable tensión arterial sistólica. En esta celda vamos a calcular el vector de las diferencias para la variable X igual al valor menos el promedio de la variable X. Fijamos esta celda porque el promedio siempre va a estar allí, no se va a mover, al contrario que esta celda va a correr hacia abajo. Cuando copiemos, igual hacemos aquí, es igual al valor de la variable Y menos el promedio de la variable Y. Fijamos la celda del promedio también
Ahora esas dos fórmulas las copiamos hasta abajo. Recuerden que la referencia absoluta de la celda del promedio, en este caso, la realizamos con la función F4. Calculamos la matriz de varianzas y covarianzas, utilizamos la función varianza de la muestra. Como aquí va la varianza de la variable X, nos vamos al primer valor, control shift flechita hacia abajo, cerramos el paréntesis, ahí tenemos la primera varianza. Vamos a hacer la varianza de la variable E, eso es igual a la varianza de la muestra. Nos vamos al primer valor, control shift flechita hacia abajo y cerramos el paréntesis. De manera que tenemos la varianza de la variable X y de la variable Y. Ahora vamos a calcular la covarianza de XY. Utilizamos la función covarianza de la muestra. Seleccionamos el primer rango de la variable X, control shift flechita hacia abajo, damos punto y coma a la fórmula y luego seleccionamos la variable Y, control shift flechita hacia abajo y cerramos el paréntesis. Ya tenemos aquí la primera covarianza XY. La otra covarianza es de YX y ustedes van a ver que el resultado es igual. Ahora hacemos al contrario, seleccionamos la variable Y, control shift flechita hacia abajo, en la fórmula punto y coma y seleccionamos la variable X. Control shift flechita hacia abajo y en la fórmula cerramos el paréntesis. Se darán cuenta que los valores de la covarianza XY y de la covarianza X son exactamente iguales. Ya tenemos aquí los valores de la matriz de varianzas y covarianzas. Calculamos la matriz inversa, son dos filas por dos columnas, seleccionamos aquí, le damos igual y utilizamos la función inversa, aquí la tenemos, seleccionamos el rango de los valores de la matriz de varianzas y covarianzas, cerramos el paréntesis, le damos control shift enter para hacerla una fórmula matricial y allí tenemos los valores de la matriz inversa. Ahora en esta celda vamos a multiplicar este valor por este valor y este valor por este valor. Para ello vamos a utilizar la función mmult. Lo tenemos aquí. Cubrimos este rango, punto y coma. Luego cubrimos el rango de la columna de la matriz inversa. Cerramos el paréntesis y allí tenemos el primer valor. Seguidamente vamos a multiplicar este valor por este valor y este valor por este valor. Lo vamos también a realizar con la función mmult. Seleccionamos el rango de la fila, punto y coma, y seleccionamos el rango de la columna correspondiente en la matriz inversa. Cerramos el paréntesis y allí tenemos el valor. Vamos a fijar las celdas correspondientes a la matriz inversa, función F4. Luego hacemos lo mismo con las celdas de la matriz inversa de esta columna, función F4, y allí tenemos los valores. Una vez inmovilizadas las celdas, con sus referencias absolutas, quiero decir, dos clics en el punto y ya tenemos los valores de los vectores de la relación entre el vector de las diferencias y su matriz inversa. Ahora la distancia de Malanovis, allí debemos obtener la multiplicación de esta celda por esta celda más la multiplicación de esta celda por esta celda. Eso lo hacemos con la función suma producto, igual, cubrimos el rango, el vector de las diferencias, punto y coma, y el rango de las relaciones con la matriz inversa. Cerramos el paréntesis y allí tenemos el resultado. Copiamos esa fórmula hacia abajo, dos clics en la esquina inferior derecha de la celda y cubrimos el rango de todas las observaciones que estamos analizando. A continuación vamos primero a colocar la fórmula de los
valores críticos del chi cuadrado, tanto para el intervalo de confianza del 95% como para el intervalo de confianza del 99%. Comenzamos con el del 95%, esto es igual a la función inversa, la tenemos aquí con cola a la derecha. Colocamos primero el alfa que necesitamos para un 95%, el alfa es igual a 0,05, punto y coma. Y seguidamente los grados de libertad. Son dos porque se toma como el número de variables que estamos analizando. Cerramos el paréntesis y allí tenemos el chi cuadrado crítico para 2 grados de libertad. Vamos con el intervalo de confianza 99%, es igual a la misma función, al inverso, el chi cuadrado por la derecha. Para el 99% de intervalo de confianza, nuestro alfa es 0,01, punto y coma, y los grados de libertad son 2. Bien, continuamos. Como vamos a comparar cada uno de estos valores con el valor crítico de chi cuadrado, vamos a comenzar con el valor crítico para un 95%. Aquí debemos hacer un condicional que es igual a sí, y vamos allí a anidar la función y abrimos el paréntesis para la función y escribimos si esta celda es mayor o igual a esta celda. Recuerden que estamos hablando del valor crítico del 95% y ese mismo valor, hablamos de la misma celda, que sería I6, es menor que este valor, que es el máximo para el rango del 95%. Cerramos el paréntesis de la función, lo separamos, punto y coma, abrimos la comilla, y esto es verdad que nos coloque sí. En lo contrario, abrimos comillas, que nos coloque no. Cerramos comillas, cerramos el paréntesis y aquí tenemos nuestra función terminada, que nos está diciendo que este valor no es un valor atípico o outlier. Para este condicional debemos fijar la celda del valor del chi cuadrado crítico que estamos analizando, función F4, y del chi cuadrado crítico como límite superior, función F4. Para esta celda vamos a hacer un condicional más sencillo, sin anidar ninguna otra función. Colocamos es igual a sí, abrimos el paréntesis. Esta celda es mayor o igual a este valor, que es el valor crítico para un alfa de 0,01, punto y coma, abrimos la comilla, coloque que sí es un valor atípico. De lo contrario, coloque que no. Cerramos la comilla, cerramos el paréntesis de la función y allí tenemos el resultado. Aquí también vamos a fijar la celda donde está el chi cuadrado crítico para un 99% de intervalo de confianza, función F4. Y ahora sí, ambas fórmulas podemos copiarlas hacia abajo. Y vemos las columnas. Solo en la parte final, fíjense, aparecen sí, sí. Este es un valor con un 99% de confianza de que sí es un valor atípico. Este para un 95% de intervalo de confianza, al igual que este. Este para un intervalo de confianza del 99%, igual que este y que este. También este. Por lo tanto, como visualmente podríamos decir, no se nos declara abiertamente, vamos a esta columna y le damos formato condicional con la regla para resaltar celdas que diga que es igual y colocamos sí, y aquí nos quedamos con esta condición que ponga un relleno rojo de la celda con un texto rojo oscuro, aceptamos. Fíjense cómo ahora sí lo podemos visualizar con bastante claridad. Estos valores se los vamos a etiquetar al gráfico de dispersión para estas observaciones. Este es el gráfico insertado en la presentación anterior de correlación de Pearson y regresión lineal simple, con los valores de la distancia de Mahalanobis etiquetados para hacer las comparaciones con el chi cuadrado crítico para un 95% de intervalo de confianza y para un 99% de intervalo de confianza. Según los colores, estos tres valores no son valores outlier para un 95%, mucho menos un 99%.
Estos dos valores, los outliers, son intervalos de confianza del 95% y estos 5 valores son outliers con un intervalo de confianza del 99%. Finalizamos esta disertación cumpliendo con el compromiso de aclararles la inserción de este gráfico en la presentación anterior. Recuerden que les he estado hablando de la distancia cuadrática de Mahalanobis. Si te gustó esta clase, regálame un like y suscríbete a mi canal.